Tres. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy en el bloque de actualidad tenemos a un distinguido abogado, el doctor Italo Félix. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Norbert Wiener, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Norbert Wiener, y además es un experto internacional en temas constitucionales. Entonces, vamos a ver con él todo lo que es la infracción constitucional por parte del Ejecutivo en este tema de la cuestión de confianza, pero sobre todo la responsabilidad constitucional que debería asumir el presidente de la República, el premier y solidariamente los ministros. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Italo Félix. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente por aquí. Doctor Ítalo Félix, usted es un experto en temas constitucionales y yo le hago la primera pregunta. Eh, ¿Es factible o no es factible que el Ejecutivo, al haber presentado una cuestión de confianza respecto de facultades o competencias que son exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ha infringido o no la Constitución, a pesar de que ya este tema de confianza lo ha resuelto no solo el Congreso, sino lo ha constitucionalizado el Tribunal Constitucional? Bien, más que si es factible o no es factible, es discutible en estos momentos, porque el presidente del Consejo de Ministros ha presentado una carta justamente al presidente del Congreso planteando la cuestión de confianza, pero él ha señalado justamente el día de ayer con algunos gobernadores regionales que no ha planteado la cuestión de confianza, sino que él simplemente ha comunicado. Entonces, es un poco transversada tal vez la misma información que nos da el gobierno. Cuando esta figura jurídica sabemos que la cuestión de confianza es un mecanismo de control político que se realiza y que está establecido también en la constitución política de nuestro país. Entonces, eso es lo que nos preocupa realmente, la institucionalidad de ambas administraciones públicas, tanto como el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Sí, pero en realidad el Poder Ejecutivo sí presentó una cuestión de confianza al Legislativo sobre esta pretendida ley presentada por el Ejecutivo para derogar la ley 31355, que es justamente la que desarrolla la ejecución de cuestión de confianza. Tan es así que hoy día en el Congreso de la República está sesionando la Comisión de Constitución para poder evaluar el decreto de archivo de este tema de fondo por el que tanto se está pidiendo cuestión de confianza. Y hoy día, ayer ha vuelto a reiterar el doctor Aníbal Torres, ¿no? Ha vuelto a reiterar el tema de la cuestión de confianza al Congreso, a pesar de que ya el presidente del Congreso le ha dicho que su petición no es admisible porque no corresponde presentar una cuestión de confianza en temas que son de competencia del Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece, doctor Italo Félix? Bien, como le había señalado Leslie, es bastante discutible justamente la opinión del presidente del Consejo de Ministros debido a estas circunstancias. Es correcto que el Congreso de la República en estos momentos viene discutiendo el tema, incluso el presidente del Congreso también se ha manifestado, y definitivamente la cuestión de confianza, aparte de ser un mecanismo de control político, que hay una responsabilidad política, sucede que se ha planteado de muy mala manera en varias oportunidades. Recordarás cuando existió una cuestión de confianza fática en su momento con Salvador del Solar, allá por el gobierno de Martín Vizcarra. Sin lugar a dudas, la cuestión de confianza tiene que manejarse, tiene que tener una regulación que pueda saberse en qué momento se tiene que plantear. De eso no cabe duda. Pero también tenemos que buscar potenciar las institucionalidades. En este caso, garantizar la garantía institucional de nuestro Estado, de nuestro país, como un sistema democrático y también fortalecer las administraciones públicas, que en estos momentos, lamentablemente, están muy debilitadas. El sistema de por sí está debilitado justamente por la disputa que se tiene tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, no desde ahora, desde los últimos ya casi 6 años, que tiene esa disputa
y lamentablemente estas disputas, los más perjudicados somos nosotros. En materia jurídica, igualito nosotros que somos estudiosos de la materia, que estamos ahí indagando, investigando todos los temas constitucionales y parlamentarios, sin lugar a dudas, nos pone en aprietos a la academia. Y nos pone en aprietos a la academia, ¿por qué? Porque lamentablemente se presentan estas cuestiones de confianza establecidas justamente por el gobierno, pero que dejan muchos sinsabor y muchas dudas. Porque hoy dice el gobierno un punto de vista, tiene un punto de vista y plantea una cuestión de confianza cuando después señalan que no es una cuestión de confianza. Total, o es una cuestión de confianza o no es. Yo creo, ¿no le parece a usted que este vaivén, querer retractarse de lo que inicialmente está propiciando con su conducta, ¿no cree usted que esto es como para una estrategia o un mecanismo para poder evadir algún tipo de responsabilidad constitucional? Porque en realidad sí. Yo pienso que el Premier ha incurrido en una infracción constitucional al pedir una cuestión de confianza respecto de un tema que no le está permitido cuestionar, no, que presente una cuestión de confianza respecto a una política de gobierno, pero, pero no sobre competencias que le corresponden al Congreso y más aún cuando el Tribunal Constitucional ya lo resolvió, lo constitucionalizó. Entonces, ¿no cree usted que estos vaivenes, el que sí, el que no, que yo no he presentado, simplemente lo he comunicado, ¿no? Es hacerse, como se dice, el de la vista gorda para tratar de evitar una posible responsabilidad constitucional? Y que en realidad nosotros en estos momentos tenemos que presumir esa responsabilidad, porque la responsabilidad, o mejor dicho, la cuestión de confianza ve la responsabilidad política, que a veces la dejamos mucho de lado, pero que no es menos importante. Ya Ujú. hemos tenido varios ministros justamente cuestionados en este gobierno y que ahora justamente también este gobierno plantea una cuestión de confianza porque no están cumpliendo las políticas públicas establecidas. No están yendo por el mismo camino de la política general del gobierno que ellos mismos han instaurado, que ellos mismos han emitido en octubre del año pasado. Leslie, en realidad estamos viendo que nuestro país en estos momentos está teniendo casos muy atípicos, por decirlos así, ¿ok? Casos muy atípicos, porque desde que yo recuerde nunca he visto un presidente de la República que tenga en menos de un año o 2 años más de 6 denuncias en la fiscalía. Entonces, obviamente que es preocupante y definitivamente ya parece manotazo de ahogado, ¿no? Pareciera que por ello lo están planteando. Yo no creo que sea que pareciera manotazos de ahogado, yo creo que son manotazos de ahogado, ¿No? estamos hablando ahí de un lenguaje jurídico, no, son manotazos de ahogado porque el presidente la tiene perdida, ¿no? Ahorita la subcomisión de acusaciones constitucionales, veamos, la subcomisión de acusaciones constitucionales acaba de aprobar por mayoría, por un voto más, 11 a favor y 10 en contra, el informe de acusación constitucional, ¿no? Que los indica a él como presunto, al presidente de la República como presunto autor de delito de traición a la patria. Eso tiene que ver con el tema de Bolivia, ¿no? Y Ujú. ahora se está discutiendo y proponen 5 años de inhabilitación y el antejuicio político, pero ahorita también está sesionando la subcomisión con el tema de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, lo cual va a ser mucho más grave, ¿ah? Mucho más grave, pues ahí ya son netamente temas de corrupción y organización criminal. Entonces, Definitivamente. se unen dos denuncias, o sea, poderosas. Ya una fue aprobada y se va a venir la otra que yo creo que va a tener un alto consenso, ¿no? En el seno de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, tenemos por un lado ello, tenemos el traspiés de la cuestión de cuestión de confianza y que no vengan a decir en estos momentos que no le he pedido eso al Congreso de la República, Y ¿no? Leslie, disculpa que te corte, ¿ah? Porque si nos damos cuenta, ellos están planteando mucho la carta
la Carta Democrática. Y esa Carta Democrática, ¿qué te puedo decir? O sea, todo el respeto a la Carta Democrática, pero está mal utilizada, Ujú. porque quieren apañar justamente los actos que estamos viendo en el día a día, en las propias noticias. Doctor Italo, incluso esta Carta Democrática Interamericana se le puede revertir al presidente Castillo, si ya no es que se le está revertiendo al presidente Castillo. Él ha pedido la activación de la Carta Democrática Interamericana porque ha ido a decirle a la OEA que aquí en el Perú se gesta un golpe de Estado desde la oposición. Y le ha dicho a la OEA de que aquí en el Perú se está quebrando el orden constitucional y democrático. La pregunta que yo le hago a continuación, ya que usted tocó el tema de la Carta Democrática Interamericana, ¿quién está tratando de quebrar el orden constitucional, doctor Italo Félix? Mira, desde nuestro punto de vista, nuestro orden constitucional está quebrado y fracasado. En estos momentos parecemos un Estado fallido. Hemos tenido bastantes problemas políticos que de una u otra manera también afectan la parte social, la parte económica y la parte jurídica, y viene justamente de los problemas que se han venido dando, no con este gobierno, sino en gobiernos posteriores, pero que con este gobierno se han reafirmado mucho más. Se están utilizando algunos instrumentos jurídicos de manera incorrecta para poder justamente tapar algunas eventualidades o presuntos actos ilícitos que se tiene actualmente y que está teniendo su investigación correspondiente. Mm. Definitivamente que la solución sería en estos momentos, y estoy pensando en voz alta, sería replantear todo desde el inicio, porque lamentablemente no estamos cubriendo las necesidades. Te comento lo siguiente, acaba de salir publicado en agosto de este año, el 21 de agosto de este año, la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Mm. Esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública comenta o tiene como problema público identificado la falta de bienes, servicios y obras en favor de los ciudadanos, que tiene una falta calidad en todos estos servicios que se puedan brindar y valor público. Sabiendo ello, que tenemos justamente estas deficiencias y que el Estado lo conoce porque lógicamente lo hace la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública, encontramos justamente el problema que tenemos un gobierno que no está solucionando los temas y que está planteando ciertos instrumentos que después, como tú mismo dices, Leslie, puede ser reversible el tema. Ahora, desde nuestro punto de vista, no se está trabajando aquí en un golpe de Estado ni nada por el estilo. Golpe de Estado se han dado en otros lados y aquí en nuestro continente lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en algunos países africanos en legislación comparada, pero no es el caso peruano. O sea, el caso peruano está yendo de acuerdo con los instrumentos jurídicos, pero definitivamente hay algunas opciones políticas que están utilizando los instrumentos jurídicos para poder beneficiarse y tapar algunos actos ilícitos que se puedan plantear. Y obviamente que los resultados no van a ser positivos después A a lo ver, planteado. justamente, doctorita, usted ha tocado un tema muy importante que nos involucra a todos los que somos profesores, docentes universitarios y que tenemos esa noble responsabilidad de enseñar a futuras generaciones y ahí está el problema. ¿Qué le enseño a los estudiantes del derecho, no, que se Ujú. están formando en la ciencia jurídica o que estamos contribuyendo con esa formación para que ellos puedan salir de las universidades a resolver problemas, porque el que estudia derecho tiene que resolver problemas toda su vida. Entonces, doctor, usted lo ha dicho, el orden constitucional está quebrado hace mucho tiempo, bueno, desde el punto de vista académico, jurídico, exactamente, yo corroboro y lo suscribo, porque fíjese, hemos tenido arduas discusiones jurídicas polarizadas que han dividido a los constitucionalistas, que ha dividido al profesional del derecho. El tema del cierre del Congreso, el tema de vacancia, cuestión de confianza, ¿no es cierto? Competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Eh, Antes el Congreso de la República elegía al defensor del pueblo basado en sus competencias, que son inherentes a él, pero ahora está frenado porque interponen una acción de amparo, porque consideran que no es un proceso transparente, ¿no? Etcétera.
Entonces, hoy en día también el presidente Castillo ha interpuesto una acción de amparo para tratar de impedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda seguir cumpliendo con su labor. No, y así, es decir, veo que un funcionario está ya a portas, igual la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, está siendo denunciada constitucionalmente y ya presentó una acción de amparo y peor de todo, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo le pregunto como constitucionalista, porque yo soy profesional de derecho especializada también en temas de derechos humanos, y yo sí comparto en el sentido de que todos los procedimientos, sea parlamentario, ético, judicial, administrativo, tienen que ceñirse a las reglas de un debido proceso, definitivamente, ¿no? Para evitar justamente este tipo de entrampamientos. Pero dígame usted, eh, ¿es correcto que al Congreso a cada momento se le esté planteando acciones de amparo para frenar justamente decisiones que son competencias exclusivas y excluyentes del Congreso? Me vas a disculpar por la palabra, pero parece más una mañosería política. ¿Una qué? Una mañosería política. Ah, bueno, ya. ¿Por qué te lo digo? Porque lo están utilizando justamente la acción de amparo con otros fines, que no son los fines que tenía la Constitución de Querétaro, de México, cuando justamente lo creó, y que nosotros lo hemos traído a nuestro país para amparar, valga la redundancia, los derechos que no están amparados por el habeas corpus, ¿ok? Pero sin embargo, estamos dándonos cuenta, y para que los estudiantes universitarios, como yo les digo siempre a los chicos en la universidad, tienen que ver, tienen que observar justamente el panorama para que ustedes mismos puedan analizar lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuándo tenemos que aplicar de forma correcta una acción de amparo y cuándo tendríamos que aplicar cualquier otro proceso constitucional. Lamentablemente, en estos momentos, el sistema político de nuestro país, que de por sí tiene una muy baja institucionalización, y ya lo ha señalado justamente el Latinobarómetro, incluso el Latinobarómetro ha señalado que la percepción de los ciudadanos peruanos, somos punteros ahí, ¿eh? Que la percepción de los ciudadanos peruanos es que en nuestro país existe un alto índice de corrupción, más del 89% de la población encuestada. Definitivamente que es preocupante estas circunstancias. Y también es preocupante porque ese 89% que tiene esa percepción de la corrupción señala en otros estudios también estadísticos que justamente se utilizan los medios jurídicos para poder justamente tapar algunos presuntos hechos ilícitos. Por eso que te señalaba al inicio que ya hasta parece una mañosería política de utilizar instrumentos jurídicos de forma incorrecta y buscar ir a otras situaciones, a otras vías supranacionales, tocar las puertas a la OEA para buscar ayuda, buscar salvavidas, justamente porque no tiene una solución a los problemas. Mira, Y es el sí, conocer, doctor, el rol de una organización internacional. Es realmente lamentable que el definitivamente. gobierno del señor Castillo, pero ya se veía venir con su escasa preparación, sin duda, ¿no? Pero el doctor Aníbal Torres no tiene una escasa preparación. El doctor Aníbal Torres es un profesional del derecho, formado en el derecho, ex decano del Colegio de Abogados, es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos al doctor César Landa dentro del gabinete, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y miembro del mismo. Es decir, usted lo ha dicho, o sea, se están utilizando o quieren de alguna forma romper esta interpretación clásica del derecho por la que todos hemos sido formados. Yo considero de que todos tenemos derecho de discrepar, todos tenemos derecho de tener una postura diferente, eso ni qué decir, pero yo creo que en el tema constitucional tenemos que ser muy diligentes y muy serios cuando se trata de interpretar nuestra Constitución.
porque eso rompe justamente el Estado de Derecho, rompe, como usted bien ha dicho, el orden constitucional, porque nos polariza de tal manera que partimos a la opinión pública y en lugar de esclarecer, vamos con distintos argumentos polarizados Ujú. que no sabe de dónde salieron o cómo se crearon y comienza a trabajarse la discusión en la opinión pública y eso enreda a los medios de comunicación, enreda a las instituciones, polariza a una sociedad que ya está hasta aquí del estrés, entonces, y lo vemos en la calle, cómo se manifiestan en las calles, ¿no? Con índices de ira, de violencia, de despecho, de cólera, de rabia, ¿no? Entonces, nadie se está poniendo a pensar en esta polarización digamos, palpable, ¿no? Y eso es responsabilidad también de la academia, es responsabilidad de nosotros, los profesionales del derecho, que estamos viendo cómo se utilizan instrumentos jurídicos, doctor Italo Félix, sobre este punto, ¿no? Ahora, Leslie, y perdóname que te dígame, sí, corte, sí. incluso el tema de la polarización que tenemos actualmente, la polarización política, eso viene también haciendo algunos estudios académicos con los chicos de San Marcos y también de otras universidades que dicto. El tema de la polarización también viene de parte del sistema de partidos políticos que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Sucede que el sistema de partidos políticos en nuestro país se encuentra totalmente atomizado y se tiene varios factores de desinstitucionalización. Es decir, tiene una baja institucionalidad nuestro sistema de partidos. Esta baja institucionalización de nuestros sistemas de partidos, lamentablemente, te da los resultados que tenemos actualmente, teniendo congresos fragmentados, teniendo congresos en donde no existe la lealtad partidaria, teniendo exposiciones que básicamente algunos están fijándose más que nada en qué va a salir en el TikTok o qué va a salir en el Twitter, ¿ok? Más que preocuparse en dar unos buenos alegatos, buenos fundamentos, algún proyecto de ley. Y tenemos justamente esta circunstancia, como le digo yo a los chicos en la universidad, miren ese congreso es la representación actualmente de nuestro país. Es lamentable definitivamente, pero para ello ustedes se tienen que preparar para no ver ese tipo de congreso. Y eso es preocupante, el sistema de partidos, ¿por qué? Porque sabemos todos que los partidos políticos ponen sus candidatos, nosotros tenemos que ir a las urnas a elegir los candidatos y como tú mismo lo estabas diciendo hace un momento, lamentablemente muchos de estos candidatos no están preparados para asumir la magistratura del Estado, ¿no? Pero ya se les dijo a la ciudadanía, ¿no? En el proceso Mm. electoral hemos hecho todo un trabajo intenso en redes sociales, de poder informar, de decirles que elijan bien, pero esto es el resultado de la ira, el resultado del estrés, el resultado de los cambios. ¿Querían cambios? Ahí lo tienen. Ahí, fíjense quién está enquistado en Palacio de Gobierno. Ese es No el más, no más pobres en un país de ricos cuando claro, la gente está teniendo más pobreza, cuando estamos ingresando a una crisis alimentaria. Entonces exactamente. es preocupante justamente esa Y es circunstancia. preocupante porque todos los días se están subiendo los precios, entonces, y ya al menos se ha roto un poco esta inercia, digamos, este encasillamiento en la que ha estado, esta congeladora en la que la ciudadanía ha estado, que no reaccionaba, ¿no? Pero ya al menos Es está que reaccionando. las políticas macroeconómicas no están siendo las más adecuadas. Incluso cuando nosotros vemos las políticas monetarias que está sacando el Banco Central de Reservas del Perú, al menos nos da un respiro, ¿ok? Porque también dentro de todo el escenario tenemos otros países que sí están en una crisis económica, caso Argentina, caso también de países como Venezuela, entre otros, pero no es el caso peruano. Sin embargo, nosotros estamos teniendo algunos respiros por las políticas macroeconómicas realizadas justamente por el Ministerio de Economía y Finanzas y también realizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, pero sí es cierto lo que tú nos estás diciendo. Los precios van subiendo. Hoy tenemos la zanahoria, el kilo te puede costar 2 soles y mañana ese mismo kilo de zanahoria te puede costar 4 soles. Y Claro. lamentablemente no estamos viendo que los precios están teniendo un ajuste. Es más,
es muy probable, y estoy siendo un poco visionario, esperemos que no lleguemos a ello, pero podemos tener una hiperinflación, justamente a raíz de la crisis política que tenemos en nuestro país y también de la crisis internacional, que de una u otra manera también nos afecta. Exactamente. No, y por último, doctorita Los Félix, para cerrar la entrevista tan interesante, pero el tiempo nos gana, es que la Comisión de Constitución, y volviendo al tema de la cuestión de confianza, la Comisión de Constitución está debatiendo ahorita el decreto de archivo del proyecto de ley, ¿no? Presentado por el Ejecutivo que pretendía derogar la ley 31355, que era la de ejecución de la cuestión de confianza, que fue constitucionalizado por el Tribunal Constitucional. Es decir, ya le están poniendo el remedio absoluto, ¿no? Mando al archivo este proyecto por el que tanto me han estado fastidiando en el Ejecutivo y se han atrevido incluso a presentar una cuestión de confianza cuando no tenían por qué hacerla. ¿Por qué llegar a estas alturas cuando con la Comisión de Constitución debió hacer eso desde el primer momento en que le presentaron este proyecto? ¿No? O sea, ¿por qué recién ahora reaccionar cuando viene un golpe del Ejecutivo, entre comillas, con este tema de la cuestión de confianza y obliga a la Comisión de Constitución de una vez a solucionar el tema? ¿Por qué esta reacción? ¿No le parece que ha sido una reacción tardía de la Comisión de Constitución? Debió haberlo zanjado hace mucho tiempo y tal vez esta situación, estos escenarios, no nos hubieran presentado. Una estrategia política, porque definitivamente esto se debió de sesionar en otra oportunidad, no esperar una comunicación para poder hacerlo, pero sin embargo, te estás metiendo con el sueldo de varias personas. Creo que ya ahí lo digo todo. Claro, claro, la verdad es que también creo que el Congreso tiene que asumir su responsabilidad en ese sentido, porque pensaba yo justamente para la entrevista con usted en este tema, porque, bueno, ante la insistencia del Premier nuevamente, y está colgado de su Twitter, está colgado la carta que ha dicho que de todas maneras tiene que hacerse la cuestión de confianza, esto ya la Comisión de Constitución reacciona. Doctorita Los Félix, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y qué oportuno poder conversar con usted de temas que merecen esta atención en la coyuntura nacional. Será hasta una nueva oportunidad y Leslie, muchísimas gracias por estar con nosotros. muchas gracias, Leslie, por la invitación. Sin embargo, han salido otros temas que ya será momento para conversarlo en otro espacio. Claro Muchísimas que sí. gracias No, y que a tengas usted, una muy buena doctor. tarde. Muchísimas Hasta luego. gracias. Muy buenas tardes. Gracias.